funciona ahora, funciona el aire, porque estaban trabajando el sábado. Algo. Muy buenos días, estimados oyentes. Aquí estamos con ustedes de San Lucas, aquí nuestra radio El Verbo. Es lunes y cuando siempre podamos, estamos con ustedes con el programa La Voz del Papa. La Voz del Papa también hoy, con gran gusto, ya tenemos la traducción al español de su reflexión de ayer. Realmente una reflexión muy buena a los textos, al Evangelio de ayer, que hemos meditado también en nuestras misas. Era el 6º domingo del año que seguimos, entonces estamos en la 6ª semana. Les saludamos a todos aquí. Buen día, Juan Manuel. Está todo listo con la música y todo para nuestro programa. Ustedes están escuchándonos en FM, estamos grabando nuestro programa y más tarde ustedes lo reciben en YouTube. Tengan ustedes un gran día con la palabra justamente. Estamos siguiendo San Mateo este año y hemos leído ayer justamente una parte importante del Sermón de la Montaña. Queridos hermanos y hermanas, dijo ayer el Papa, buenos días y buongiorno a mediodía. En el Evangelio de la liturgia y misa de ayer, Jesús nos dijo: no piensen que he venido a abolir la ley o a abolir los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. A dar cumplimiento. Mateo 5:17. Dar cumplimiento. Dar cumplimiento. Esta es una palabra clave para entender a Jesús y su mensaje. Dar cumplimiento. Pero, ¿qué significa este dar cumplimiento? Para explicarlo, el Señor Jesús comienza diciendo lo que no es cumplimiento. Por ejemplo, dice, la Escritura dice, no matarás. Pero para Jesús esto no basta. Si luego se hiere a los hermanos con las palabras. O la Escritura dice, no cometerás adulterio. Pero esto no basta. No basta no cometer adulterio. Si luego se vive un amor salpicado por la doblez, por la falsedad. O tercero, la Iglesia dice que no matarás, Jesús, no cometerás adulterio. Y tercero, la Escritura nos dice ayer, no jurarás en falso. Pero hermanos, no basta hacer un juramento solemne, si luego se actúa con hipocresía. Mateo 5:21. Así no hay cumplimiento. Radio El Verbo con ustedes. La Voz del Papa, reflexión del Evangelio de ayer, sexto domingo del año. Estamos a 10 días de la Cuaresma. Sigue el Papa su reflexión para darnos un ejemplo concreto. Jesús se centra en el rito de la ofrenda como ejemplo.
de cumplimiento, o qué sería cumplimiento. Rito de la ofrenda como un ejemplo. Al hacer una ofrenda, dice Jesús, al hacer una ofrenda a Dios, se correspondía a la gratitud de sus dones. Hacer una ofrenda para corresponder simbólicamente, digámoslo así, corresponder simbólicamente a la gratitud, a la gran gratitud de sus dones. Era esto de la ofrenda un rito muy importante, tan importante que estaba prohibido interrumpirlo, salvo por motivos graves. Pero Jesús afirma ayer que hay que interrumpirlo si un hermano tiene algo contra nosotros. Hay que interrumpir el rito de la ofrenda si un hermano tiene algo contra nosotros, para ir primero a reconciliarnos con él. Versos 30 y 24. Solo entonces se cumple el rito, reconciliados. El mensaje, hermanos, el mensaje es claro. Dios nos ama primero y nos ama gratuitamente, dando el primer paso hacia nosotros, Dios, sin que lo merecemos. Y por ende, nosotros no podemos celebrar su amor sin dar a nuestra vez el primer paso para reconciliarnos con quienes debemos reconciliarnos. Así hay cumplimiento a los ojos de Dios, reconciliados. De lo contrario, la observancia es externa, puramente ritualista. Es inútil. Se convertiría en una ficción este tipo de rito. En otras palabras, sigue Francisco, en otras palabras, Jesús nos hace comprender que las reglas religiosas son útiles, las reglas religiosas son buenas, pero son solo el inicio. Para darles cumplimiento es necesario ir más allá de la letra. Para dar cumplimiento es vivir su sentido, el sentido de las normas y reglas. Los mandamientos que Dios nos ha dado no deben encerrarnos en la caja fuerte, asfixiante de la observancia formal, no. De lo contrario, nos quedaríamos en una religiosidad externa y desapegada. Seríamos siervos de un Dios amo, en lugar de ser hijos del Dios Padre. Seríamos siervos de un Dios amo, nuestro amo, en lugar de ser hijos del Dios Padre. Jesús quiere esto, que no tengamos la idea de servir un Dios amo, sino un Dios Padre, Abba, Padre. Y por esto, hermanos y hermanas, es necesario ir más allá de la letra. Radio El Verbo con ustedes, la voz del Papa. Excelente reflexión ayer sobre el Evangelio del sexto domingo del año.
Jesús no ha venido a abolir a la ley, mucho menos, sino, como dice y medita el Papa, dar cumplimiento. ¿Para qué es dar cumplimiento? Lo hemos escuchado. Repito la última línea para ir al parágrafo tercero. Jesús quiere esto, dice, que seamos hijos de un Padre. No tengamos la idea de servir a un Dios amo, nuestro amo, sino a un Dios Padre que ama, un Dios ama. Y por eso es necesario ir siempre más allá de la letra. Hermanos y hermanas, este problema de ir más allá de la letra y de no quedar con la norma exterior aparente, este problema no existía solo en tiempos de Jesús, cumplir la norma. Existe también hoy. A veces, por ejemplo, el Papa es un ejemplo. A veces, por ejemplo, oímos lo siguiente: Padre, sacerdote, Padre, yo no he matado, no he robado, yo no he hecho daño a nadie. Como diciendo, he cumplido. Como cristiano he cumplido. Hermanos, esta es la observancia formal. Esta es la observancia formal, que se conforma con el mínimo, indispensable. Mientras que Jesús nos invita al máximo posible. No quedarnos en el mínimo indispensable como cristianos, sino Jesús nos invita al máximo posible. Buena formulación del Santo Padre. Es decir, Dios no razona con cálculos y con tablas. Él nos ama como un enamorado. Dios no solo hasta el mínimo, ama hasta el máximo. No nos dice, te amo hasta un cierto punto. No, el verdadero amor nunca llega a un punto. Nunca llega a un punto determinado, digamos, nunca. Se siente satisfecho. El amor va siempre más allá. Nunca es satisfecho, siempre va más allá. No puede con menos el verdadero amor. El Señor nos lo mostró, dando su vida en la cruz, perdonando a sus asesinos, Lucas 23, perdonando a los asesinos a su lado, y nos ha confiado el mandamiento que más aprecia, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Juan 15, eso nos dejó. Hermanos, este es el amor que da cumplimiento a la ley, que da cumplimiento a la fe, a la verdadera vida. Este es el amor, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Radio El Verbo con ustedes este lunes 13 de febrero, ya vamos adelante. Faltan solo 10 días y estaremos con el miércoles de ceniza. La reflexión tan bonita, la voz del Papa, el Evangelio de ayer. Jesús no ha venido a abolir las normas y leyes de Moisés del Antiguo Testamento, pero al contrario, descubrir su sentido, su contenido, cumplir realmente. Cuarta unidad, cuarta reflexión. El Papa concluye como siempre con una oración, pero bueno,
hermanos y hermanas. Así hoy nos podemos preguntarnos, dice el Papa, ¿cómo vivo yo mi fe? Es la pregunta. ¿Cómo vivo yo mi fe? ¿Es esta de la fe? ¿Es una cuestión de cálculo? ¿De formalismo? Oh, hermanos, mi fe es una historia de amor con Dios, una historia de amor. O tal vez me conformo solo con no hacer mal, me conformo con no hacer mal, con mantener la fachada. O, de otra manera, o intento crecer en el amor a Dios, a los demás. Intento crecer en este doble amor del primer mandamiento. Y de vez en cuando, otra pregunta del Papa, yo me confronto a mí mismo con el gran mandamiento de Jesús. Yo me confronto a mí mismo a veces, de vez en cuando, pregunta el Papa. Yo me pregunto de vez en cuando si amo a mi prójimo como él me ama. Porque tal vez somos inflexibles para juzgar a los demás. Nos olvidamos de ser misericordiosos, como Dios lo es con nosotros. Preguntas del Santo Padre. Nos olvidamos tal vez de ser misericordiosos, como Dios lo es con nosotros, con los demás. Que María, que observó plenamente la palabra, la propuesta del Señor, su revelación, que observó perfectamente la palabra de Dios, que María nos ayude a dar cumplimiento a nuestra fe. Cumplimiento a nuestra fe como María, a nuestra caridad como ella. Vamos a hacer una pausa y después hay dos intenciones que menciona el Papa, de que nos pide para rezar, como siempre. Él aterriza en algunos problemas en el mundo, también hoy. Radio El Verbo con ustedes, la voz del Papa. Hoy lunes 13 hemos meditado sus palabras de la reflexión del Evangelio de ayer. Después el Papa menciona dos intenciones que quiere poner en nuestro corazón, y sin falta, ahora ya que tenemos la traducción en español, nosotros también participamos en estos sus pedidos de oración. Primero, queridos hermanos y hermanas, sigamos estando cerca con la oración y el apoyo concreto de las víctimas del terremoto de Siria y Turquía. Estuve viendo en el programa a sua immagine, tiene que ser la televisión italiana, romana, estuve viendo el programa, las imágenes de esta catástrofe, el dolor de estos pueblos que sufren por el terremoto, invierno. Recemos por ellos,
Son ahora 20.000 muertos y cuántos heridos. Recemos por ellos, no lo olvidemos, recemos y pensamos qué podemos hacer por ellos, qué podemos hacer nosotros por ellos en Turquía, en Siria. Y no olvidemos a la martirizada Ucrania, que el Señor abre caminos de paz y dé a los responsables el valor, a los responsables que tengan el valor de recorrer estos caminos de la paz. Eso es sobre Ucrania y sobre el terremoto. Después de ese tiempo se espera que el Papa hable de Nicaragua, y lo hizo ayer. Las noticias que están llegando de Nicaragua, por ser un país católico pequeño de América Central, 7-8 millones de habitantes como el Paraguay, pequeño, en el centro, entre norte y sur de la América, vecinos ahí con Guatemala, Panamá, Nicaragua, otros, Costa Rica. Las noticias que llegan desde Nicaragua me han entristecido no poco. No puedo dejar de recordar aquí con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado estos días a 26 años de cárcel. También a las personas, más de 200 se han ido ayer, también a las personas que han sido deportados a Estados Unidos. Parece que España va a recibir casi todos. Rezo por ellos, por estos enviados afuera, a fuerza. Rezo por ellos, más que 200, por todos los que sufren en esa querida nación de Nicaragua. Yo pido vuestras oraciones también, por favor, por Nicaragua. Pidamos también al Señor, por intercesión de nuestra querida Inmaculada Virgen María, pidamos que abra el corazón de los responsables políticos, de los responsables ahí en Nicaragua, y de todos los ciudadanos, a la búsqueda sincera de la paz, la búsqueda sincera de paz. Esta paz que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y que se alcance mediante el ejercicio paciente del diálogo esta verdad, esta justicia, esta libertad, este amor. Recemos juntos a la Virgen, y el Papa rezó una Ave María con la gente en Roma para estas intenciones tan sentidos, cierto, del terremoto de Siria, Turquía, y del desastre total político, represión pura de Nicaragua. 26 años recibió un sacerdote por ser crítico de la represión del presidente. Vamos a terminar acá también con este espíritu de oración por Nicaragua, por Siria, también naturalmente Turquía, y nunca olvidemos Ucrania, donde ya el otro día hemos leído, en total son ya más de 5 millones que han salido del país, refugiados en todo el mundo. Bien, tengan ustedes un buen día, estimados oyentes, gran gusto. A las 11:30, nosotros estamos de vuelta, con hoy lunes hago un programa sobre la iglesia en los continentes. Así que pasamos a la misión con esta intención del querido Santo Padre sobre el domingo 6, sí, nosotros queremos ser misioneros. Ahí está.